¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Muchas gracias por estar acompañándome el día de hoy. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que estén acompañándome. Hoy es un día muy especial. En tiempos pasados hemos tenido algunos pequeños problemas para generar nuevo contenido, nuevos programas, pero ya estamos de vuelta. Nuevamente retomando esta labor tan importante que es de preparar material importante para ustedes. Material que nos hable de la fe, que nos hable de Dios y que nos permite de alguna manera recordar que somos cristianos y recuperar nuestra identidad cristiana. Gracias por acompañarme. Antes de empezar, pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su ayuda, su caridad. Gracias a sus donativos a través de las estrellitas de Facebook, es que Valora Radio se mantiene, se sostiene y le permite seguir creando contenidos tan importantes y tan buenos para nosotros como personas y como familia que somos, que nos ayudan a salir adelante en estos momentos y en este mundo tan adverso. Gracias a sus donativos, Valora puede contribuir con su labor, puede ayudar a mantener todas las emisiones de radio, mantener todos sus equipos, a todo el personal que trabaja. Por eso es muy importante que nos ayuden. Gracias de verdad, gracias por ayudarnos, invitarlos a que continúen con esta obra caritativa hacia con nosotros. Y pues no nos queda más que nosotros responderles con oraciones y tratando de generar buen contenido importante y bueno para ustedes, para que les permita de alguna manera vivir de mejor forma su vida cristiana en este mundo que en ocasiones parece muy complicado hacerlo. Pues bien, bienvenidos. Quise preparar este tema del día de hoy. Es un tema complicado, es un tema que involucra mucha filosofía y cosas de ese tipo. Pero quise prepararlo de una manera mucho más amena, porque recientemente me he encontrado con muchos comentarios de personas conocidas, de sus familiares, sus hijos, sus allegados, que incluso con todo este problema de la pandemia, nuevamente se pone en duda la existencia de Dios. Entonces el tema de hoy es muy sencillo. ¿Existe Dios? Sí o no. ¿Y cómo descubrirlo? Dentro de la retórica, de la filosofía, de la lógica, existen una serie de argumentos falsos, ojo que con esto, argumentos falsos que se llaman falacias. Voy a tratar de evitarlas lo más que pueda, es decir, evitar caer en una falacia argumentativa para darle mayor soporte a lo que podamos decir el día de hoy y para que ustedes puedan reflexionar sobre todas y cada una de estas ideas de una manera muy sencilla, de una manera muy amena. Y bueno, empezando con este tema sobre Dios existe o no existe, vayámonos un poquito hacia la historia del mismo hombre. El hecho religioso es una realidad. Todas las culturas del mundo, en todos los tiempos, conciben de alguna manera la existencia de Dios. Es decir, de múltiples formas, de múltiples maneras. Dentro de cada uno de estos pueblos, aislados todos ellos entre sí, de alguna forma creían en la existencia de un Dios, o de dioses, o de algún ser, o de algo que le daba un sentido y una explicación a todo lo que ocurría a su propio alrededor. Es decir, veían al principio, obviamente de una manera muy lógica, veían en el rayo, veían en el sol, veían en la luna, en las estrellas, veían un reflejo de lo divino. Ellos estaban erróneos no en tomar estos signos como parte de la obra creadora de Dios, sino que ellos le daban personalidad a estos signos y los declaraban dioses. Dios de la guerra, Dios del sol, Dios de la luna, etcétera, etcétera. Es decir, personalizaban cada uno de los aspectos naturales que en muchas ocasiones no lograban entender. Es decir, a través de estas creencias ellos fueron conformando todo un esquema religioso según la propia cosmovisión de cada uno de estos pueblos a lo largo de la historia. Podemos verlo aquí en México con todas las culturas prehispánicas, por ejemplo los aztecas, los mayas, etcétera, cómo generaban ciudades, pirámides, centros de cultos, generaban sacrificios, rituales, es decir, organizaban toda su vida pública, política, social, económica, en base a estas creencias. Por lo tanto, podemos decir de una manera muy sencilla, muy fácil, que es desde esta realidad del ser humano que percibe la obra creadora de Dios, es que ellos mismos conforman todo un aspecto religioso alrededor de los eventos naturales que no podían darle una explicación. De alguna forma, el hombre, a pesar de tener un conocimiento muy ambiguo de las cosas, relacionaba estos eventos con un ser divino,
o con seres divinos, o con familias divinas, como lo queramos ver, ¿no? Obviamente tenemos los ejemplos más característicos, como era la mitología griega o la mitología romana, la propia mitología aquí en los países prehispánicos, en todo lo que era América. Es decir, todos y cada uno de estos pueblos, y de todos en general a lo largo de la historia, generaban una cosmovisión basado en sus propios conocimientos y lo que ellos trasladaban de estos conocimientos hacia una realidad que ellos llamaban Dios o dioses. Los nombraban, trataban de darle una explicación a cómo surgían estos dioses, y es de donde surgen las mitologías, lo cual no tiene nada de malo. Pero sí podemos decir entonces que el ser humano en sí mismo es un ser religioso, y es verdad. El hombre siempre ha aspirado a la religión como una forma de conectarse y ponerse dentro del favor de estos seres divinos que ellos concebían dentro de sus propias características sociales, políticas, religiosas, etc. El hombre es religioso por naturaleza. Percibe por la simple lógica, por simple sentido común, la existencia de un ser superior a él que es capaz de crear todo. Eso es lo más importante en el advenimiento del conocimiento humano con respecto a las religiones. Es decir, el hombre, sin conocer a Dios, lo percibió. Sin conocer a Dios, lo invocó. Sin conocer a Dios, le ha adorado. Y sin conocer a Dios, se lo imaginó. Es decir, el hombre en sí mismo es un ser religioso. Y Dios, al conocer esto, conocer su propia obra creadora, Dios los ha llamado a la unidad. Las religiones, muchas personas erróneamente dicen que las religiones dividen. Al contrario, las religiones unen. Muchos pueblos, muchas regiones, muchas sociedades se mantienen unidas y tienen un cierto sentido de unidad, cierto sentido de similitud entre ellos mismos, es precisamente por los aspectos religiosos. Todos y cada uno de nosotros, por ejemplo, los católicos, nos sentimos unidos a los demás católicos. Nos sentimos también de alguna forma unidos a aquellos cristianos no católicos, a los ortodoxos, a las iglesias históricas, etcétera, etcétera. Incluso reconocemos de alguna manera signos de verdad en algunas de las otras religiones, como lo dice el Concilio Vaticano II. Es decir, la religión no divide, lo que divide es la imposición del ser humano hacia otro de querer ponerle una religión, una cosmovisión, una serie de reglas, por decirlo así, políticas, sociales. Es ahí donde surgen los conflictos, donde muchas veces puede venir involucrada la religión, pero de entrada la religión no divide, acerca a las personas, las une. Y este básicamente es uno de los grandes dogmas de la fe católica, que es la comunión de los santos. Es gracias a la fe, gracias a la religión, gracias a esta cosmovisión de unidad, es que verdaderamente nos sentimos una sola familia dentro del amparo de Dios. El hombre es un ser religioso y percibe a Dios en todas las cosas que ve, que piensa, que trata de explicar, ve de alguna manera la obra creadora de Dios, la mano de Dios en todas estas acciones. Esta admiración del ser humano por todo lo creado, por cómo se comporta también lo creado, es lo que mueve al hombre a reconocer algo superior a nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de crear el trueno, de crear la lluvia, por ejemplo. Pero entonces reconocemos que otra persona u otro ser en general sí es capaz. Y es a lo que se le ha llamado Dios a lo largo de la historia. Sabemos, por ejemplo, que para el ser humano fue más importante reflexionar sobre el por qué existe algo y por qué no existe la nada. Porque lo lleva entonces a hacer una serie de preguntas trascendentales en cuanto a su propia cosmovisión del universo. Porque existe algo, debe tener entonces un sentido de su existencia. Y obviamente debe tener un origen. En la filosofía, la que plantea todo este aspecto de la cuestión de Dios, buscando este principio último, que dé una explicación a todo el origen de las cosas. San Pablo, por ejemplo, discutió fuertemente estos aspectos con los atenienses, ahí en Atenas. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando él se dirigió ante los griegos para precisamente, dentro de los aspectos propios de la filosofía, hablar de la realidad de Dios, hablar de la realidad de Cristo, hablar de la realidad de la Trinidad, etc. Pero le habló a un pueblo religioso, y esas son sus principales palabras, ¿sí? Ustedes los griegos son un pueblo religioso, reconocen la existencia de Dios, incluso le alaban sin conocerle. Estaba en un lugar donde había por decirlo así, una estatua o
un nicho donde se le adoraba al Dios desconocido, y él aprovecha esa cosmovisión de los griegos precisamente para hablarles del Dios que ellos desconocen, pero que San Pablo ya conoce. Dentro de este aspecto de evangelización de los primeros años, los cristianos primeros no buscaban imponer religiones, simplemente tomaron lo que los mismos pueblos ya concebían dentro de su cosmovisión religiosa y se integra esta a la filosofía, a la lógica, a la revelación misma del cristianismo, y entonces todo encuadra, todo tiene sentido. Por eso es que la evangelización tuvo mucho éxito en los primeros años, en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque las cosmovisiones que estaban cortadas, incompletas de los primeros pueblos, vieron que su cosmovisión del universo, de todo, su propia esquema de creencias se complementaban de manera perfecta con el cristianismo y le daba sentido entonces a las demás cosas que ellos ya creían de alguna manera. El cristianismo vino a darle orden a todo este esquema de creencias que tenía una gran cantidad de pueblos. Por eso es que la evangelización de alguna forma era sencilla, y lo pongo muy entre comillas, obviamente. Pero los primeros cristianos que iban a estas misiones de evangelización se encontraban con otros pueblos religiosos. No se encontraban con un montón de ateos en todos lados a donde iban. No, encontraban pueblos religiosos, pueblos que concebían la realidad de Dios dentro de sus propias composiciones sociales y políticas y lo que ustedes quieran. Pero los cristianos, cuando llegaron a hablarles de Dios, vinieron a hablarles de un Dios que le daba sentido a todo lo que ellos ya creían de alguna manera. Por eso es que la evangelización fue un hecho maravilloso. Fue un hecho que verdaderamente hizo trascender la cultura cristiana durante toda la Edad Media, por ejemplo. Por eso es que podemos concebir entonces que la forma en que los primeros cristianos introdujeron el cristianismo dentro de las comunidades en Europa o en otras regiones del mundo fue posible gracias a esto, a que existía una cosa llamada creencias, a la cual tú le unes la fe e inmediatamente se complementa y se da sentido a todo este conjunto de creencias y de fe que tenían los hombres. Que no es lo mismo creer que tener fe, son dos aspectos diferentes. La creencia parte de la suposición humana, parte de la observación humana. Muchos pueblos tenían un esquema de creencias en base a lo que ellos observaban. Veían la luna, el sol, el movimiento de los astros, la lluvia, el trueno, etcétera, los temblores, los volcanes. Veían todo esto y ellos percibían entonces un sentido a cada una de estas cosas. Entonces los llevó a formar un esquema de creencias, un bloque de creencias. Pero eso no significa tener fe. El que yo crea en algo no implica necesariamente fe. La fe es una virtud teologal. La fe es una virtud que viene dada por Dios, de tal manera entonces que la fe es algo sobrenatural. Para que alguien tenga fe, debe de conocer en quién tiene esa fe depositada. No se puede hablar de que yo tengo fe en un volcán porque suena absurdo, suena ilógico. El volcán no te responde. No existe un proceso de relación con un volcán, por ejemplo, o con un trueno, incluso con el mismísimo sol. No puedes tener un esquema de relación con ellos. Es ahí donde entra la fe. La fe es esa invitación de Dios, esa virtud teologal en la cual tus creencias te mueven entonces a tener una relación con alguien. Esa es la maravilla de la fe y es un aspecto sobrenatural. El ser humano por sí mismo no puede obtener fe. Puede obtener creencias, pero no fe. Son dos aspectos diferentes, pero a la vez complementarios. La fe, obviamente, una fe explicada, conlleva una estructuración de las creencias, que es lo que nosotros llamamos el credo, por ejemplo. Creo en un solo Dios Padre, creo en su Señor Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, en el bautismo, en la vida eterna. Es decir, ese sí es un esquema de creencias, pero es un esquema de creencias que viene unido a una fe con un ser personal, Dios Trinitario. Por eso es que fue importante para los evangelizadores y para todas las personas que quieran hablar de Dios, conocer el bloque de creencias que tiene un pueblo para poder descubrir en ese bloque de creencias las cosas que son correctas y sobre ellas sustentar la forma de crear este diálogo con ellos que le llamamos evangelización. Y es entonces cuando interviene Dios a través de su gracia, a través de su fe, y permite que los hombres entonces descubran y acepten que verdaderamente ese Dios o esos dioses en los cuales creían ahora se ha revelado a ellos a través de las evangelizaciones.
Los primeros cristianos así nacen, gracias a que Dios se ha revelado ante ellos, de que Dios los ha llamado a la unidad. Y es este mensaje el que nuestro Señor Jesucristo manda a los apóstoles llevar a todo el mundo. Usen las creencias, no destruyan las creencias de las personas, úsenlas. Vean cuál brillo de verdad hay en este bloque de creencias y denle forma, de manera que eso los conduzca de manera natural hacia la fe en Dios. Y eso es lo que se hizo. Muchas personas critican esto como un simple sincretismo, y no es sincretismo. Es simplemente elevar un esquema de creencias a un nivel de fe. Llevar lo humanamente percibido, unirlo a lo divinamente revelado, y entonces ahora sí se da una verdadera fe. Eso es lo que sucedió con las evangelizaciones. Lo innato del ser humano es ser un ser religioso sustentado en un bloque de creencias. Pero es la fe la que te da la relación directa con Dios, que le da sentido ahora sí a ese bloque de creencias, a esa necesidad de religiosidad, a esa necesidad de unidad que como seres humanos sentimos. Es gracias a la fe, que no es innata del ser humano, sino que es un don divino que nos lleva a la unión con Él. Otro de los problemas que surgen con el aspecto del acceso a Dios, poder decir Dios existe verdaderamente, son muy variados. Nosotros, por ejemplo, rezamos constantemente, vamos a misa, hacemos oraciones, hacemos peticiones, hacemos una gran cantidad de cosas dentro de nuestra liturgia y dentro de nuestra acción de devociones, que lo que nos busca es acercarnos a Dios. Tenemos nosotros este acuerdo, por decirlo de alguna manera, con Dios, en el cual Él nos ha dicho, hey, hagan esto en nombre mío y yo estaré con ustedes. Lo sabemos, es lo que se ha manejado mucho como el esquema de la alianza. Y es bueno y es provechoso. Pero aún así, Dios aún se mantiene en el misterio. El que Dios se haya revelado no ha develado por completo todo su misterio. Y jamás sucederá. Es imposible para el ser humano abarcar toda la existencia de Dios. Es este problema que les estoy platicando lo que ha movido muchas sociedades actualmente a negar la existencia de Dios o concebir a Dios como un ser innecesario en sus vidas. Y esto tal vez sea lo más trágico, porque muchos de nosotros como padres a veces nos podremos ver frustrados a ver que nuestros hijos, nuestros nietos o personas cercanas a nosotros que en algún momento dado vivieron la fe de una manera muy intensa, se empiezan a enfriar y a alejar de nosotros. Sabemos que Dios no lo podemos predecir, no podemos condicionarlo a nuestro propio antojo, y eso muchas veces genera cierta frustración en las personas. Debemos de tener un fuerte esquema de virtudes, un fuerte sentido de humildad y reconocer el gran misterio de Dios. Reconocer el misterio significa entonces darnos cuenta que Dios no está sujeto a nuestras voluntades. Si nosotros unimos nuestra voluntad a la de Él, entonces Él se une a nuestra voluntad. Pero siempre tiene que ser desde la humildad, desde la bajeza de nuestro ser hacia Dios. Nunca al revés. Muchas personas quieren acercarse a Dios, acceder a Él, pero para obtener beneficios. Buenos o malos, no importa, pero muchas veces se pierde la forma en la cual tú te relacionas con alguien si no nace de la humildad y desde la fe, sino que quieren utilizar a Dios como el solucionador de problemas. Conciben a Dios como el superhéroe que tiene que venir a rescatarme de mis propios problemas y de mis propias tragedias. Y se da un choque muy fuerte entre lo que una persona espera de Dios y lo que realmente recibe de Dios. Que no es que Dios sea malo, no es que Dios sea egoísta, no. Sino que muchas veces nosotros no comprendemos verdaderamente por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas que al parecer son malas o que vienen a destruirnos, cuando en realidad lo que Dios busca es que nosotros podamos sobresalir de esos problemas y podamos darnos cuenta de nuestra propia grandeza cuando nos huimos a Él. Dios es inabarcable, no podemos comprenderlo del todo, es imposible para nosotros comprender a Dios en todo su sentido. Estos no son temas nuevos, se han tratado, durante toda la existencia de nuestra fe, por lo menos en la iglesia se ha tratado los últimos 2000 años, han tratado este problema, el problema del acercamiento a Dios. En el cuarto concilio de Letrán, por ejemplo, en el año 1215, hicieron esta declaración. Fíjense qué interesante. Entre el creador y la criatura no se puede establecer ninguna semejanza que no tenga que significar una desemejanza mayor. Suena como trabalenguas,
lo sé. Por eso les dije que va a ser un tema un poco más filosófico. Pero lo que está queriendo decir es de que yo no puedo reducir a Dios a mi existencia, sino que yo debo de trascender a la existencia de Dios. Y ese es el problema con muchas personas que quieren reducir a Dios a mi persona, a mi voluntad, a mis caprichos, a mis necesidades. Quiero convertir a Dios en un genio de una lámpara. Quiero convertir a Dios en un superhéroe. O quiero conseguir que Dios sea alguien que conceda deseos. Y es ahí donde chocan las realidades. Dios no es eso, sino que cuando nosotros nos acercamos a Dios nos damos cuenta que somos extremadamente diferentes de Él. ¿Estamos hechos a su imagen y semejanza? Sí, pero no significa que seamos idénticos o iguales a Él. El problema del acceso a Dios es que no queremos nosotros acercarnos a Él, sino que queremos acercar a Dios a nosotros. Queremos traer a Dios a nuestra realidad. No nosotros trascender a la realidad de Dios, a la realidad de las cosas divinas, sino que queremos convertirlo a Dios, bajarlo del cielo y ponerlo en este mundo para que nos sirva y nos ayude. Es ahí donde se está cometiendo el grave error actual del mundo. Y por eso muchas personas empiezan a caer en la increencia. ¿Por qué? Porque no pueden tomar a Dios y reducirlo a sus propios esquemas personales de vida. Inclusive hay una gran cantidad de sectas actualmente que están explotando esto. Están explotando esta necesidad del ser humano de querer agarrar a Dios, por decirlo así, y bajarlo a mi realidad. Todas esas sectas que están hablando de la abundancia, tengan mucho cuidado con ellas. Cuidadísimo con ellas, porque son verdaderamente desvíos de lo que verdaderamente tiene que ser el ser humano ante la relación con Dios. Todas esas sectas que están actualmente decretando y proclamando milagros y sanaciones y un montón de cosas en nombre de Dios, están queriendo tomar a Dios y convertirlo en alguien que conceda deseos. Quieren convertir la fe en una lámpara mágica a la cual le frotan y te concede 3 deseos. Tengan mucho cuidado con eso. Yo no puedo andarle decretando a Dios, yo no puedo darle órdenes a Dios, por amor de Dios, eso es aberrante. Por lo tanto, debemos de partir siempre de nuestra realidad de seres humanos, desde nuestra realidad de humildad, y desde ahí tratar de trascender hacia la realidad de Dios, y no querer nunca traer a Dios a mi realidad. Yo no voy a convertir a Dios a que venga a mi estrato natural y quiera resolverme todos mis problemas. Dios no funciona así. Así no funciona la religiosidad. Por eso es que el Dios de los filósofos es un simple concepto abstracto para tratar de explicar lo inexplicable de la realidad. La filosofía en ese es un aproximamiento que ha tenido actualmente con la fe. De simplemente tomar un concepto para rellenar los huecos de nuestra ignorancia. Pero ese no es el Dios de la fe. El Dios de la fe en realidad es un ser personal en el cual yo deposito mi confianza y puedo tener una relación con Él. Pero mi relación tiene que salir de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Desde la humildad. Desde la humildad del ser humano irse acercando a la realidad de Dios. Y nunca con soberbia querer traer a Dios a mi propia realidad. A lo largo de toda la historia ha habido muchas formas de tratar de acercarse al misterio de Dios, al misterio de la existencia o no existencia de un Dios. Hay un proceso histórico, se enmarca en 3 grandes bloques. El primero es el de la Edad Antigua, de la Edad Media, donde las personas concebían a Dios según la cosmología, es decir, según cómo veían el universo, según cómo ellos concebían todos los aspectos naturales de la creación. En la Edad Moderna, siglo XVI, XVII, XVIII más o menos, con el advenimiento de las ciencias y de las artes, del conocimiento humano, viene la era se le llama de la antropología, es decir, la era de la ciencia, del conocimiento, la era en la cual el ser humano era capaz con su inteligencia de alcanzar todo aquello que deseara. Y luego se viene la época contemporánea, que todo está sustentado, por decirlo así, en la ética de los sentimientos. Se siente bien, se siente mal. Esos son 3 grandes bloques, obviamente son muchos más, pero de una manera muy reducida tratar de explicarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo largo de todos estos años se han dado diferentes formas de tratar de explicar a Dios. Y no siempre son adecuadas, no siempre son correctas.
Por eso es necesario conocerlas para que no caigan en el error de concebir la existencia de Dios desde una perspectiva cosmológica, antropocéntrica o ética. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la antigüedad, ¿cómo se concebía la existencia de Dios? Se concebía a través del principio que rige el mundo y su movimiento. Eso lo decía Platón, ¿sí? Él concebía a Dios como un principio filosófico que mueve todo. Luego viene Aristóteles y decía, el ser pensante es causa de todas las cosas, lo cual es correcto, porque sabemos que Dios es un ser pensante. Entonces él hablaba de que era un ser con inteligencia. Le está dando ya personalidad. Lo que no hizo Platón, porque Platón lo manejó como un simple principio, es decir, como un concepto abstracto, Aristóteles viene a darle personalidad. Es una persona inteligente que crea las cosas. Porque no se puede crear ni la belleza, ni el orden, ni nada de eso, sino parte desde un aspecto de inteligencia. Alguien que es capaz de pensar. Luego vienen ya, ahora sí, llega de lleno la Iglesia Católica y viene un señor llamado San Anselmo de Canterbury que decía, la idea de Dios es aquella idea de la cual no se puede pensar cosa más grande. Es decir, nuestra concepción de Dios jamás va a ser suficiente porque Dios es mucho más grande, inclusive que la idea más grande que nosotros podamos tener. Durante todo este proceso a lo largo de los años, donde esta reflexión sobre la existencia de Dios se caía mucho en un argumento circular. ¿Qué es un argumento circular? Te lo voy a explicar, ¿no? Había un señor que le preguntaron en qué creía. Y él dijo, yo creo lo que cree la iglesia. ¿Y qué cree la iglesia? Le preguntaron. Pues lo mismo que yo. Ok, pero entonces ¿tú qué crees? Lo mismo que la iglesia. ¿Y qué cree la iglesia? Lo mismo que yo. Era un argumento circular, ¿sí? Que la conclusión y el principio surgían de donde mismo. Eso es un error filosófico, un error de lógica, porque eso no es un verdadero argumento. Por lo tanto, se tuvieron que generar verdaderos argumentos que explicaran si existe o no existe Dios. Y de aquí surgen las vías de Santo Tomás de Aquino, que son maravillosas. Las platico de una manera muy rápida, para que las conozcan. Santo Tomás estableció varias vías, 5 son las más importantes. Se las explico de una manera muy rápida y muy sencilla. Para poder decir que Dios existe, existen 5 pruebas. La primera es la prueba del movimiento. No es movimiento, ¿no? De que alguien se mueva, sino el movimiento de las potencias, por decirlo así, el que un niño crezca, se vaya desarrollando, vaya generando conocimiento, vaya generando madurez, tenga nuevas metas, eso se habla de un movimiento, ¿sí? De cómo los seres alcanzamos, en base a nuestras potencias, alcanzamos nuevas capacidades poco a poco. Es decir, el ser humano o las criaturas en general, los que eran cachorros, después se pueden convertir en verdaderos depredadores gracias a sus capacidades porque tenían el potencial de serlo y ahora lo son. Eso es lo que él llamaba movimiento, ¿sí? Como por decirlo así, el desarrollo de los seres. Y él decía, partiendo de este movimiento de desarrollo de los seres y del mundo y de toda la cosmovisión, se concluye entonces que debe haber un principio que mueve todo, pero que ese principio no se mueve. Es decir, el movimiento requiere necesariamente de algo que no se mueva, Dios. El segundo fue la causalidad última. Sabemos que todo efecto tiene una causa. Por lo tanto, todo cuanto existe, todo con lo que se mueve, todo lo que tiene una razón de ser, tuvo de tener una causa inicial. Una causa inicial incausada. Una causa inicial que no tuvo una causa. Pues todo sería efecto. Entonces, esta última causa le llamamos Dios. El tercero, por la contingencia. Todos somos seres contingentes. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, para poder existir, yo necesité de mis papás. Es decir, de mi papá y de mi mamá que me concibieran a mí. Mi hija es un ser contingente porque ella necesitó de que mi esposa y yo la concibiéramos a ella. Eso es lo que habla de contingencia. Para yo existir, necesito que previamente existan otros seres iguales a mí. Esa secuencia hacia el pasado me lleva entonces a que debe de existir un ser que no necesitó de nadie para obtener la existencia, sino que lo obtuvo en sí mismo. Le llamamos Dios, el primer ser subsistente. El cuarto es por la perfección de los seres. Todos tendemos a la perfección. Si yo estudio algo, quiero ser el mejor en ese sentido. Si yo juego fútbol, quiero ser el mejor futbolista. Es decir, todos y cada uno tendemos a la perfección. Tendemos a mejorar
cada día algún aspecto de nuestro propio ser. Eso es lo que llamamos en que somos seres perfectibles, es decir, buscamos la perfección. Por lo tanto, se sigue que debe de existir un ser que ya es perfecto en sí mismo, que hace posible que los seres se vayan perfeccionando en sí mismos. Y ese ser perfecto lo llamamos Dios. Y por último existe el principio del orden del mundo. Todo cuando existe tiene un orden. Es decir, tiene un diseño inteligente, que se ha manejado mucho ese concepto. Por lo tanto, necesita de una inteligencia que lo haya creado. Todo cuanto existe tiene un orden, reglas, leyes que le dan su consistencia y que permiten su existencia. Este ser que le da orden, esta inteligencia que da orden al universo, tiene por tanto que ser inteligencia pura. Y es lo que llamamos Dios, el primer principio organizador del universo. Esas son las 5, así de una manera muy rápida, las 5 vías de Santo Tomás, que siguen vigentes hasta hoy en día. Es decir, son pruebas verdaderamente irrefutables en el sentido de que prueban la existencia no del Dios trinitario, ojo, sino la existencia de Dios. Nada más. Para que nosotros podamos reconocer entonces que ese verdadero Dios es el Dios trinitario en el cual nosotros profesamos nuestra fe, ahí sí necesitamos de la revelación de Dios. Nuestra inteligencia no nos da para descubrir quién es Dios. Dios tiene que revelarse. Santo Tomás decía que el hombre es capaz por su propia inteligencia de percibir a Dios, pero no de definirlo, no de reconocerle, no de saber cómo se llama, o si es 1, son 3, son 20, son 100. El hombre no es capaz de hacer eso. El hombre es capaz de percibir la necesidad de la existencia de un ser divino, pero nada más. Es gracias a la revelación entonces que el ser humano sabe quién es Dios, sabe cómo relacionarse con Él, sabe en qué momento de la historia se hizo presente aquí con los hombres, sabe en qué momento Él nos ha redimido, sabemos en qué momento Él ha establecido las reglas y llamémoslo así, los procedimientos para que nosotros podamos accesar a Él, que son los sacramentos. Es decir, toda nuestra cosmovisión de vida, de religiosidad, de liturgia, de sacramentos, etcétera, viene condicionado por la revelación. No la inventamos nosotros. Vino Dios y nos dijo cómo hacerla. Por eso es que no la cambiamos. Por eso es que nunca modificamos estos aspectos. Porque es Dios quien vino a decirnos cómo hacerlo. Nosotros no inventamos la religión. La religión católica fue inventada por Dios. Él vino a decirnos cómo hacer las cosas, que le hemos agregado elementos, que le hemos agregado procedimientos, que le hemos agregado devociones, etc. Claro que sí, la hemos, embellecido a lo largo de los años todo lo que es nuestra liturgia. Pero no la inventamos nosotros no inventamos la misa, le hemos puesto adornitos a lo largo de los años. Nosotros no inventamos el bautismo, le hemos puesto simple pequeños adornitos en el paso de los años. Los sacramentos son invención de Dios, es decir, la iglesia es invención de Dios. La forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios es decisión de Él, no fue nuestra. Por eso es que nosotros vivimos la fe de una manera muy especial. Para la época antropológica, que le llamaban de la ciencia, surgen otros filósofos que de alguna manera trataban de encerrar a Dios, por decirlo de una manera muy absurda, muy ambigua. Querían encerrar a Dios dentro del conocimiento humano. Por lo tanto, partían de que la ciencia debe confrontar a la fe. Es decir, para poder darle respuesta y explicación a lo que es la fe. Desde la filosofía, explicar la fe. Hubo muchos de ellos, incluso muchos católicos que, por decirlo así, se quitaron un poquito el traje de religiosos y desde la filosofía pura trataron de darle sentido a la fe. Y surgieron ideas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, Descartes, que decía que lo único que podemos saber con certeza es que sabemos algo con certeza. Por lo tanto, lo único que no puede ser puesto en duda es de que somos capaces de pensar. Ponía en duda, de alguna manera, trascendiendo esto, ponía en duda la existencia de Dios. Y la subordinaba a nuestro propio conocimiento. Si nosotros somos capaces verdaderamente de conocer a Dios, entonces posiblemente Dios existe. Vino otro señor muy conocido, el famoso Kant, que decía que el conocimiento tiene origen en lo sensible, solo en cuanto es modelado por el pensamiento.
Es decir, el ser humano solo es capaz de percibir lo que puede sentir, de conocer lo que puede sentir, lo que puede manipular, lo que puede percibir por algunos de sus sentidos. Por lo tanto, para conocer a Dios no debemos basarnos en lo sensible, sino en lo moral. No en la revelación, ¿eh? Vean cómo hizo este cambio. Dios yo no lo puedo sentir, vaya, yo no puedo llegar y tocarlo. Por lo tanto, debemos de percibir a Dios desde lo moral, del deber ser de las cosas. Entonces, reducía a Dios a un simple conjunto de leyes y de reglamentos, lo colocaba dentro del centro de la lucha del bien y el mal, dentro de la dicotomía del bien y el mal. Por lo tanto, él decía que sin Dios no hay moral, y como hay moral, debe existir Dios. Pero descartaba de alguna manera el aspecto de la revelación. Recuerden, estaban trabajando ellos desde la filosofía pura y trataban de darle un sentido a Dios desde la pura filosofía. Y dentro de esta parte de la filosofía pues está la ética, el bien y el mal. Luego se vienen otras crisis más fuertes en el ser humano, ¿sí? Donde el ser humano incluso se pone como centro del universo. Y empezó entonces a reflexionar sobre esto. Si el conocimiento yo no lo puedo percibir a Dios, si yo no puedo colocar a Dios dentro de mi pensamiento, pensaron ellos y dijeron, ¿lo podemos colocar dentro de lo sensible? No necesariamente del conocimiento, pero sí dentro de lo sensible. Surge la famosa frase de un señor llamado Nietzsche, y es, Dios ha muerto. Es el eslogan del ateísmo, pero realmente Nietzsche no buscaba ser un eslogan del ateísmo, ni un abanderado del ateísmo con esta frase, sino que si partimos del aspecto sensible, Nietzsche no percibía a Dios en la moral y en el comportamiento de los demás, en la moral y en el comportamiento de la sociedad. No percibía a Dios dentro de su propia relación con otras personas. Por lo tanto, él decía, Dios ha muerto, porque yo no veo a Dios vivo en el corazón y en la mente de mis semejantes. A eso se refería Nietzsche. Dios ha muerto en la conciencia del ser humano, porque el ser humano se comporta como si Dios no existiera. De ahí surge esta frase, no negando a Dios, sino dando una realidad terrible en el ser humano, de que el ser humano, para el ser humano había muerto Dios, en el sentido de que ya no le importaba al ser humano si existía o no existía Dios. Se comportaban de una manera tan arbitraria que con sus propias acciones negaban esta realidad de Dios. Por eso Nietzsche decía, yo no siento a Dios. Y no lo siento a Dios ni en la relación ni en el trato con las demás personas. Por eso era importante para él establecer una forma de poder acercarse a Dios, y cae en esta sentencia, Dios ha muerto, porque yo no lo percibo. Por lo tanto, como yo no percibo a Dios y no forma parte de mi vida o de la vida de los demás, el concepto de Dios es un concepto inútil. Era la forma en la cual él caía en esta desesperación de no encontrar a Dios en la sensibilidad, en las relaciones que él mismo tenía con las demás personas. Luego viene otro señor, Heidegger, muy conocido, famoso por sus investigaciones con respecto al yo y una serie de criterios, ¿no? Él decía que afrontaba la cuestión de Dios desde la ontoteología, es decir, convertía a Dios en un concepto de estudio. Por lo tanto, para poder colocar a Dios dentro del concepto del estudio de la filosofía, dentro del estudio del yo, del ser y cosas de ese tipo, entonces tenía que quitarle todo el misterio divino a Dios para poderlo analizar desde las condiciones humanas filosóficas que estudiaban el yo, el ser, todo lo que era la ontología como parte de la filosofía. Claro que Heidegger murió católico, si mal no recuerdo. Él murió confesado y en paz con la iglesia. Pero él decía, desde mi propia filosofía yo no puedo encontrar a Dios. La única forma en que puedo encontrar a Dios es estudiando el yo, el ser de las cosas de una manera pura. Por lo tanto, debo descartar el misterio divino y tratar de tomar a Dios y encerrarlo dentro de esta estructura filosófica. Y de ahí surgen muchos de sus comentarios y sus filosofías. Y obviamente son insuficientes para encontrar verdaderamente a Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con si Dios existe o no existe? Es que si nosotros nos podemos analizar un poco todas estas realidades, todo lo que decía Nietzsche, por ejemplo, lo que decía Kant, lo que decía este señor Heidegger, y lo traspasamos dentro
de nuestra propia comunidad actual, nos vamos a dar cuenta que es un reflejo de esas creencias, de esas formas de tratar de comprender a Dios desde la filosofía que resultaron incompletas. Hoy en día vivimos tres grandes problemas, para encerrarlo en tres grandes problemas que rechazan de forma frontal la existencia de Dios. El primero es el misterio del mal. ¿Recuerdan lo que decía Kant? Para que haya moral debe existir Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el mundo actual? Pues ha convertido al hombre como el centro de la moral. No a Dios, sino al hombre. Quitó esta función de Kant, que Kant le había dado a Dios. Sin Dios no existe la moral. Lo cambiamos y dijimos, sin el hombre no existe la moral. Y es lo que está pasando hoy en día. Es decir, el bien y el mal ya no viene categorizado por las cuestiones divinas, viene categorizado por mi propia sensibilidad. Si para mí es bueno, es bueno. Si para ti es malo, pues es malo. Pero que para ti sea malo, no significa que sea malo para mí. Se rompe, se da un sentido, ya no hay un sentido de unidad en los criterios de lo que verdaderamente es el bien y el mal. Segundo, la realidad del mal como un acto que nos afecta. Muerte, enfermedades, asesinatos, robos, drogadicción, asaltos, accidentes, tragedias naturales, asesinatos, secuestros, todo lo que tiene que ahora sí que ver con el mal, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, oye, pues ¿qué onda? Si debe existir el bien, ¿por qué no existe el bien verdaderamente en nuestras sociedades? Y esto es lo que decía Nietzsche, Dios ha muerto. Porque si Dios no hubiera muerto, no hubiera secuestradores, no hubiera asesinos, no hubiera drogadicción, no hubiera nada de eso, porque el hombre entonces verdaderamente viviría conforme a la palabra de Dios. Dios ha muerto para el hombre, por lo tanto el hombre se comporta como le da la gana, y sin importarle la dignidad del otro. Y estos son valores de mucho peso para muchas personas para negar la realidad de Dios. Esto es principalmente el misterio del mal, que es un problema difícil de comprender y poderle explicar a alguien que está inmerso en un mal, explicarle que existe el verdadero bien. Es muy complicado. Imaginemos simplemente una pareja de esposos que acaban de perder a un hijo, por ejemplo, en un asesinato o en un secuestro. ¿Cómo le hablas de que Dios es bueno cuando ellos están sufriendo por el dolor de haber perdido un hijo, por ejemplo? Viven verdaderamente el mal y para ellos se han dado cuenta de que para muchas personas, para su sociedad, para su comunidad, pareciera que Dios ha muerto, que Dios no existe, porque ellos han sido tocados de una manera terrible por el mal. Por eso es que muchas personas pierden la fe por culpa del mal. ¿Por qué? Porque Dios, como decía Nietzsche, ha muerto en nuestros corazones. Ha muerto en el corazón de los secuestradores, ha muerto en el corazón de los drogadictos, de los sicarios. Ha muerto Dios para ellos. Por lo tanto, se comportan como si no existiera Dios y ellos mismos establecen su propia escala de valores, su propia escala de moral, porque ellos viven conforme a un materialismo. A ellos solo les interesa el poder, el dinero, y nada más es lo único que les interesa. No les interesa cómo lo consigan, a quién tengan que dañar, a quién tengan que matar. El mal se une al materialismo y entonces las personas no vemos en las acciones de otras personas, no vemos la existencia de Dios, no vemos esa verdadera unidad que debería ser signo de una sociedad cristiana. Por eso es que muchas personas se alejan de la fe. Y por último, cuando este rechazo frontal hacia todo lo que Dios nos ha dicho, lo hacemos desde el corazón. Caemos en el hedonismo. Yo decido no seguir a Dios. Yo decido que Dios no es importante para mí. Como le decían estos filósofos anteriormente, si yo no quiero que Dios exista para mí, si yo no quiero que Dios subsista dentro de mi realidad, por lo tanto no va a existir y yo voy a establecer mis propias reglas. El hombre se pone como centro de sí mismo, como centro de su propia realidad, como centro de su propia moral. Por eso es que muchas personas concluyen, pues entonces Dios no existe. Y si tienen una limitada concepción de lo que es Dios, terminan diciendo que Dios, si fuera bueno, vendría y me ayudara. Si Dios fuera bueno, evitaría todas estas tragedias. Si Dios existiera y fuera bueno, vendría y acabara con el hambre del mundo, por ejemplo. ¿Sí? Quieren traerse a Dios a la realidad humana y no elevar la realidad humana a la realidad de Dios. Por eso es que les decía hace el principio, todos estos principios filosóficos intervienen de una manera significativa en nuestro entorno actual, porque todas estas ideas sembraron las frases y los criterios de pensamiento del mundo actual
por los cuales el hombre pone en duda la existencia de Dios e incluso rechazan esta idea de manera frontal de que Dios existe. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, un país que se supone que es católico, tenemos un problema de violencia espantoso, un problema de increencia terrible. Se supone que somos un país católico. Tenemos un país donde se están queriendo aprobar el aborto, la eutanasia, la drogadicción. Es decir, tenemos gobiernos o representantes que verdaderamente no representan lo que debería ser este pueblo de México. Tenemos que empezar a luchar entonces para recuperar verdaderamente nuestra identidad y que las personas que estén representándonos verdaderamente sean representantes nuestros. Y no solo en el aspecto político, sino en todo el aspecto humano, en lo social, en lo educativo, en lo psicológico, en lo filosófico, en lo religioso, en todos los aspectos que verdaderamente nos representen. Por eso es importante descartar todas estas ideologías, todas estas creencias, estos movimientos filosóficos a lo largo de la historia que lo que buscan es destruir la imagen de Dios. Y no porque busquen destruirla de manera abierta, sino porque al momento en que nosotros nos queremos apropiar del conocimiento de Dios es cuando caemos en el gravísimo error entonces de querer condicionar a Dios a nuestras propias capacidades y posibilidades de pensamiento. Si nosotros queremos verdaderamente encontrar a Dios y decirle al mundo Dios existe, tenemos entonces que nosotros movernos dentro de la realidad de Dios, dentro de la realidad de las condiciones divinas, ser un reflejo de Dios para que se entienda. Si yo quiero verdaderamente que mis allegados, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis primos, lo que sea, verdaderamente se acerquen a Dios, es porque yo tengo que acercarme a Dios primero. Yo tengo que mostrar a través de mi propio testimonio la realidad de Dios, de que Dios verdaderamente es alguien importante en mi vida, de que Dios verdaderamente establece mis condiciones de vida moral, de que Dios verdaderamente condiciona la forma en la cual yo percibo el conocimiento de las cosas y percibo el sentimiento hacia las cosas. Si yo presento todo este esquema completo, íntegro en mi ser de la existencia de Dios, entonces otras personas van a poder también concebir a Dios dentro de este mismo aspecto muy humano. A Dios lo conozco y lo siento. Creo en Él y le sigo. Y como le sigo, me comporto de cierta manera. Se da una forma integral en la cual nosotros mismos nos comportamos como verdaderos testimonios de la existencia de Dios. Y no porque seamos superhéroes, simple y sencillamente porque somos capaces de afrontar el mal, de afrontar el materialismo, de afrontar el hedonismo desde una perspectiva divina, no humana, desde una perspectiva divina. La ciencia siempre nos va a poder explicar cómo es que funcionan las cosas, cómo se mueven las estrellas, cómo se consume un sol, cómo existen los campos electromagnéticos, cómo actúa la gravedad. Podrá explicarnos el cómo, pero jamás podrá explicarnos el origen del todo y sobre todo jamás podrá explicarnos para qué existe el todo. Además, recordemos que la ciencia hay muchas cosas que no puede explicar. Por ejemplo, si nosotros depositamos toda nuestra fe, por decirlo así, en la ciencia, de que la ciencia nos va a dar respuesta de todas las cosas, vamos a encontrar con un grave problema, porque la ciencia no puede explicar la verdad. Es decir, la ciencia no puede explicar por qué algo es verdadero y por qué algo es falso. De una manera ontológica, en un sentido profundo, ¿sí? Puede evaluar si una sentencia es verdadera o una sentencia es falsa en base a la experimentación, sí, pero jamás podrá definir en sí misma qué es la verdad. La ciencia jamás podrá definir de una manera categórica qué es la belleza. Vaya, la ciencia no puede realizar un experimento en el cual surja algo que es bello. No puede explicar la belleza. La ciencia no explica lo hermoso o la belleza. No puede explicar la belleza de la Capilla Sixtina. No puede explicar la belleza de la Piedad. No puede explicar la belleza de un paisaje. No la puede explicar la ciencia. La ciencia no explica el bien moral. La ciencia es incapaz de definir por experimentación qué es bueno y qué es malo. Tiene que surgir de una autoridad mayor a la ciencia misma. La ciencia tampoco puede explicar, por ejemplo, qué es la libertad.
Si no puede explicar la libertad, obviamente jamás podrá explicar al ser humano. Y si no puede explicar al ser humano, tampoco podrá explicar, por ejemplo, qué es la conciencia. La ciencia no es la respuesta a todas las cosas. ¿Es la respuesta a muchas cosas? Por supuesto que sí. Las matemáticas, la medicina, la física, la química son cosas maravillosas. Pero son como el hombre descubre la obra creadora de Dios y que le remiten precisamente a que existe un ser creador que le ha dado sentido y orden a todas las cosas. La ciencia me acerca a Dios. Eso es importantísimo. La ciencia jamás está peleada con la fe, porque lo que la ciencia descubre en las cosas, la fe me dice quién lo hizo, por qué lo hizo y cuál es el sentido de haberlo hecho. La ciencia y la fe son complementarias. Jamás podrán estar en contra, jamás. Por eso es importante que siempre cuando hablemos de Dios nos demos cuenta entonces que todo lo que los primeros hombres percibían en la naturaleza es lo mismo que siguen percibiendo hoy los científicos, pero que son capaces de explicarlo a una mayor profundidad. Los científicos a lo mejor no se sorprenden por un rayo, porque pueden explicarlo, pero eso no significa que no se asombren por el hecho de que exista estas leyes de la naturaleza, estas leyes eléctricas, estas leyes atmosféricas, etcétera, que generan un rayo. Ellos pueden explicar cómo se forma un rayo, pero no pueden explicar por qué, para qué, quién lo hizo, quién estableció estas condiciones para que surja un rayo. La ciencia jamás podrá bajo ninguna condición definir a Dios. La ciencia lo que hace es conducirnos a la realidad de un ser que ha creado las cosas de una manera inteligente y ordenada, y que entonces debemos darle paso a esa filosofía que no niegue la revelación divina, que no niegue las realidades que Dios mismo nos ha dado y que desde ahí proyecta al ser humano a acercarse a las realidades divinas y nunca querer bajar a Dios del cielo y ponerlo en la tierra para que nos cumpla nuestros deseos y nuestros caprichos. El hombre debe de trascender a la vida divina y no convertir a Dios en un cumplidor de deseos de la voluntad humana. Eso que quede muy claro, porque es la forma en la que verdaderamente nosotros podremos sentirnos y ser humildes ante Dios y desde nuestra realidad poder empezar a crecer hacia Él. Como decía Aristóteles, poder movernos a la potencialidad que significa la santidad dada por la redención en nuestro Señor Jesús. Espero que les haya gustado este programa, un poco complejo, un poco difícil, lo sé, pero es importante platicar estos temas. Es importante que no caigan ustedes nunca en el error de querer envolver a Dios dentro del conocimiento humano y no se dejen engañar por estos grandes movimientos en el mundo, Nueva Era, estos movimientos feministas que son erróneos en muchos aspectos, todo este aspecto de la ideología de género, el marxismo, el capitalismo agresivo. No se dejen engañar por todas estas cosas. Ninguno de estos movimientos dan respuesta a las necesidades del ser humano. Solo Dios puede dar esas respuestas. Debemos de tomar la naturaleza divina, debemos de tomar los conocimientos divinos, la revelación divina, para ir conformando una sociedad que verdaderamente se adecue a lo que el ser humano necesita para ser feliz, para progresar y para reducir en lo más posible todo el problema del mal, el problema del materialismo y el problema del hedonismo. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero sus comentarios. Es muy importante que me escriban, ya sea para saludarme, para pedirme algún programa, para debatir sobre alguna idea que a lo mejor no les quedó clara o que tengan alguna opinión diferente. Estamos abiertos para ustedes para poder platicar cualquier asunto que ustedes los deseen. Por favor, escríbanme, háganse presente en los comentarios a través de Facebook. Yo voy a estar ahí listo para responder a todos y cada uno de ustedes. Y no me queda más que despedirme, encomendarme a sus oraciones. Les prometo que cuentan con las mías. Gracias y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.